Cordial saludo tengan todos ustedes. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Vamos a seguir analizando, más bien anunciando lo que el doctor Fran López, venezolano, nos escribe en su obra Los extravíos de la Academia y la Reforma de los Bárbaros. Una nueva cosmología, el naturalismo como sistema del mundo. Mientras esta nueva modalidad de pensamiento que emergía de las entrañas del arte renacentista y que centraba su interpretación en la observación y en la mensurabilidad de los entes, se imponía en la medición y posibilitaba el nacimiento de ciencias como la anatomía y la anatomopatología forense. En la astronomía se producía un fenómeno similar, porque Nicolás Copérnico en 1473 a 1543 pues fue el más destacado astrónomo de fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Entonces recordemos que todo esto que nos dice el doctor Frank nos habla también de cómo esa revolución científica ha impactado hasta hoy, y nos habla sobre Einstein. También, bueno, antes de Einstein habla de Hegel en la fenomenología del espíritu, y hace un recorrido en ese artículo tan importante de cómo el hombre ha tenido como bases esa revolución científica hasta hoy ha tenido una repercusión. Vámonos o hablemos más bien de la llegada del humanismo clásico. De acuerdo a todo eso que el doctor Fran nos ha citado en su libro, en su obra, y ha investigado a través de esos historiadores y a través de la ciencia histórica de la fenomenología. La llegada del humanismo clásico, pero también en el campo del pensamiento humanista del siglo XV, la modificación de la ontología cristiana pues produciría importantes transformaciones, porque fue precisamente la llegada paulatina de la ontología secular la que, al eclipsar el pensamiento medieval, daría pues lugar a una nueva noción del hombre, porque a decir verdad, este pensamiento secularizado y positivo, al transformar el cuerpo humano de objeto plástico en objeto científico y anclar sus certezas en la observación y el cálculo, pues no solo terminaría convirtiendo el cuerpo en una estructura orgánica y mecánica movida por sus propias fuerzas naturales, sino que en general terminaría postulando una nueva antropología secularizada, una nueva antropología que recusaba claramente la espiritualidad cristiana, en la que el hombre era una criatura hecha a imagen y semejanza del Verbo Creador, un cuerpo espiritual y morada permanente de Dios. Una nueva antropología para la cual el hombre ya no era esa danza de espíritus que movían sus actos y sus funciones vitales, sino, como hemos dicho, un sistema mecánico dominado por sus propias fuerzas internas y específicas que podrían ser observadas y que requerían ser medidas y dominadas por el hombre. Por eso fue que a partir de entonces pues comprender el cuerpo humano fue calcular, pasar y medir las fuerzas internas que hacen posible de manera necesaria la mecánica del sistema biológico. Y ciertamente a esto constituyó mucho la astromecánica, un sabor médico hoy olvidado, por cierto, pero que dio una contribución sustantiva a la antropología médica moderna, porque según este saber, los procesos biológicos del cuerpo, en tanto sistema físico, pues siguen las mismas leyes físicas que los cuerpos terrestres y celestes más grandes, como los planetas y las estrellas. Es decir, según la astromecánica, pues el cuerpo humano
como cualquier sistema físico, sigue igualmente normas matemáticas precisas, como ha dicho Giorgio Baglivi, a juzgar con las citas de Mary Lindemann en su Medicina y Sociedad en la Europa moderna entre 1500 y 1800, o sea, lo que fue toda esa modernidad. Según el médico italiano Giorgio Baglivi, que se ubican entre el siglo XVII y comienzos del XVIII, el cuerpo humano funcionaba mediante número, peso y medida. A esta nueva antropología contribuyó también el prestigio de otros iatromecánicos como René Descartes, el pionero de la filosofía moderna, porque Descartes contribuyó personalmente y por intermedio de seguidores como Hermann Boerhaave, Friedrich Hoffmann y otros, a desarrollar esta idea de una fisiología humana sostenida en la idea de William Harvey, una contribución que puede leerse, por ejemplo, en la exégesis del cuerpo humano hecha por Descartes y aparecida en el Tratado del Hombre de 1662 en el siglo XVII, donde el movimiento físico de la materia explica el funcionamiento del cuerpo humano. De modo que es esta nueva antropología la que se haría funcional a las ciencias naturales como la biología, la medicina, la física, etc., y a las ciencias sociales como la economía y la sociología clásica, en la que el hombre ya no será una entidad espiritual ceñido a las leyes divinas, sino un aparato funcional y fisiológico cuyas fuerzas internas se transmutarán ahora en riqueza y en libertad, porque del mismo modo como el poder interpretativo y aún interpretativo de esta nueva modalidad de pensamiento se había proyectado hacia la naturaleza, creando el naturalismo con la anatomía, la fisiología, la anatomatología y la física clásica. Así, con la misma fuerza se proyectaría también hacia el ámbito de existencia de este nuevo hombre, reconstruyéndolo de manera definitiva y haciéndolo emerger como parte de una realidad colectiva que devendría en un sistema social, porque a fin de cuentas, si la realidad era un sistema orgánico o un orden más o menos permanente y guiado por sus propias fuerzas internas, como la naturaleza, entonces era evidente que tal orden había presentado, o debía más bien presentarse, de manera similar en las sociedades humanas. Por tanto, el papel del pensamiento basado en la observación y el cálculo, atrapado de esta ontología organicista, no podía ser sino descubrir ese orden en la sociedad y escribirlo con el mismo rigor con el que Servet, Harvey, Galileo y Newton lo habían hecho en su naturaleza. De modo que de esta proyección pues comenzaría a salir entonces el humanismo clásico que hemos conocido, y es precisamente a esta tarea en el ámbito económico a la que se dedicaría algunos pensadores científicos como François Quesnay, fundador de la escuela fisiocrática, Adam Smith y David Ricardo, fundadores de la escuela clásica de economía, y Carlos Marx, fundador de la escuela historicista. Y en este sentido, el problema que debía resolver la proyección de la ontología secularizada en el ámbito económico era asimilar la realidad económica a la realidad orgánica de la naturaleza, porque era obvio para esta ontología que la realidad económica debía ser, como la naturaleza, un sistema orgánico, ordenado, equilibrado y permanente. Recordemos, como lo dice J. Jiménez, más 2002, él dice que Descartes consideraba al organismo como un sistema físico-mecánico y a la enfermedad como una avería en el sistema. Se decía que los dientes son tijeras, el estómago una botella, los intestinos y las glándulas filtros, los vasos simples tubos, el tórax
un fuelle, el corazón, una bomba aspirante impelente, es decir, el más puro mecanicismo en abierta confrontación con el concepto holístico de la medicina hipocrática. Entonces, es decir, lo que es un sistema tangible, observable y cuantificable que era susceptible de ser técnicamente conocido y que al estar regulado por fuerzas particulares capaces de ser medidas y calculadas, no solo no dependía de la voluntad caprichosa de los hombres, sino de una dinámica sistémica cuyo comportamiento podía preverse y ser susceptible a la elaboración de juicios de hecho, capaces de predicción y adecuados para la construcción de juicios normativos traducidos en propuestas de política económica. De modo que, visto desde esta perspectiva, fue esta operación de proyección ontológica la que, al asimilar ontológicamente la realidad económica a la noción orgánica de la naturaleza, la hará emerger como un sistema orgánico, autorregulado y en equilibrio. Una operación que se produce con la formulación en 1758 del tableau económico de François Quesnay o Quesnay, y que, como se sabe, pues dio lugar a una nueva noción económica, una nueva noción que fue haciendo aparecer los vestigios de una discursividad económica que se asimilaba al naturalismo organicista. Toda vez que el tableau no era sino precisamente la misma metáfora organicista, el sistema circulatorio importaba de la anatomofisiología de Servet y Harvey, es decir, una idea que en nada se parecía ya a la noción económica del mercantilismo, sino más bien una noción que permitía al predominio de lo físico, vale decir, una noción fisiocrática, centrada en el gobierno, kratos, de un órgano natural o físico, fisio, como la naturaleza, y en este sentido una discursividad económica en la que la naturaleza no era sino un organismo regulado por fuerzas internas y mesurables, es decir, una nueva discursividad económica que más bien que entendía la riqueza, ya no como la acumulación de mercancías, sino como el producto excelente, producto neto, generado por un organismo vivo, como la naturaleza, capaz de producir vida económica. A esta noción fisiocrática en el ámbito económico, que reproducía la ontología secularizada, que derivó del pensamiento basado en la observación y el cálculo, le siguió justamente una noción que mantenía el supuesto ontológico de la realidad orgánica, pero que ya no se restringía solo a la naturaleza, sino que se extendía hacia el ámbito social, donde postularía a la sociedad como un organismo autorregulado. Y fue en este sentido que Smith postuló la idea de la economía como un sistema social autorregulado por la mano invisible del mercado. Es en virtud de este fenómeno que la riqueza de las naciones de Smith de 1776 va a aparecer como la obra que da origen a la moderna ciencia óntica de la economía, y es también en virtud de él que el ámbito económico va a aparecer a la luz de esta proyección ontológica como un ente o un organismo social que está regulado por un órgano anatómico, que es como la mano, que lo controla de manera ciega y justa. Será pues esta noción económica la que terminará de desarrollarse con David Ricardo. De este modo, Quesnay, Smith y Ricardo pues no solo replantearon aquella modalidad de pensamiento económico que deriva de la ontología medieval y de la cosmología renacentista, que hacían de la realidad una sustancia divina y mágica respectivamente, sino que en la esfera de las ciencias sociales en general crearon las condiciones epistemológicas para un tipo de pensamiento que postulaba como un órgano vivo sujeto a sus propias fuerzas internas.
Un esfuerzo que sin duda quedó ratificado con Carlos Marx, toda vez que éste soportó epistemológicamente su economía política precisamente en la misma noción de un sistema autorregulado por fuerzas internas, pues en este caso de un sistema de producción capitalista, movido por las fuerzas particulares que adoptan epistemológicamente el carácter de leyes históricas, una pauta epistemológica que resulta una clave hermenéutica fundamental del sistema teórico de Marx y que el marxismo usó para diferenciar su socialismo científico del socialismo que él llamó utópico y que había sido postulado por grandes pensadores como Tomás Moro o Tomás Campanella. También estaba Claude Henry Saint-Simon, Francisco María Carlos Fourier y Roberto Owen. Y en este punto pues hay que decir que ciertamente Marx fue en este sentido que examinamos mucho más decisivo el apego a esta ontología secularizada, porque fue muy categórico al afirmar que el error del socialismo utópico pues había sido precisamente no entender que el advenimiento del socialismo revolucionario no sería a causa de la postura ética de los hombres, sino en razón de los imperativos de las leyes históricas que según él rigen insoslayablemente y el funcionamiento del sistema económico y político de la sociedad. Marx en 1986. Entonces una formulación teórica que no es más que la proyección que hace el marxismo de la ontología secularizada en el ámbito de la realidad sociopolítica, una proyección que va a hacer de la realidad socioeconómica un sistema orgánico regulado por fuerzas cuantificables e históricas que le son inherentes. Pero esta proyección ontológica en el ámbito económico, que había dado lugar tanto a la escuela clásica como a la llamada escuela historicista de la economía, pues había devenido en una concepción evolucionista de los procesos económicos, ya que, como ha dicho la profesora Adriana del Valle Caro, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ella decía que este pensamiento pues hacía percibir el comportamiento de la sociedad como un organismo social que nace, se desarrolla y finalmente muere. Una perspectiva que se mantuvo de manera muy clara, al menos hasta 1871, cuando Karl Menger publica su cátedra Principios de Economía Política, un libro que no solo cambió la forma de concebir los procesos económicos, sino que sirvió además para la aparición de la llamada escuela austriaca, que combatió ferozmente en las propuestas comunistas, y aún los nazis y entre otras de esas dictaduras gigantes, y en la que se agruparon pensadores económicos como Eugen von Bohm, Bauer, Friedrich von Wieser, y seguidores y continuadores como Ludwig y sus discípulos Friedrich von Hayek, Murray Rothbard, Israel Kirzner y George Reisman. En suma, pues este proceso de proyección de la ontología secularizada en el ámbito económico, al avanzar hasta las últimas consecuencias, no solo debilitó el punto de vista marxista en la economía, que postulaba una estructura económica y una superestructura política y jurídica, al reivindicar frente a la fuerza del trabajo la utilidad marginal como medida del valor, sino que además hizo surgir la llamada revolución marginalista de la economía, en la que se soportó una nueva escuela conocida como la escuela neoclásica, un fenómeno que terminó más bien completándose con la aparición durante los años 30 del siglo XX del paradigma keynesiano formulado en el libro Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero, de 1936, en el que, si bien es cierto que la estructura ontológica de la realidad económica sigue teniendo una morfología orgánica, también es cierto que ya no tiene
la rigidez pues que se había observado desde la perspectiva de la escuela clásica y de la escuela historicista de Marx. Ahora bien, este mismo fenómeno que a partir de fines de la primera mitad del siglo XVIII había comenzado a producirse en la discursividad económica, lo veremos reproducirse también en la discursividad sociológica, y ello será justamente cuando Claude Henry Saint-Simon, de manera muy similar a Quesnay, introduzca en el pensamiento social la idea de la sociedad como un organismo vivo unido por los ligamentos espirituales del sistema de creencias, un organismo en el que las partes se relacionan entre sí con el propósito de realizar determinadas funciones. De este modo, Saint-Simon proyectaría la nueva ontología basada en la observación y el cálculo en el ámbito de la sociedad, creando las condiciones epistemológicas para el surgimiento de una discursividad sociológica positiva y de rango científico. No obstante, será su discípulo Isidoro Augusto María Francisco Javier Comte quien influido más bien por el pensamiento de Saint-Simon, concretará esta posibilidad al llevar esta noción a niveles de una filosofía positiva. Una filosofía organicista en la que Comte, pues a través de sus obras fundamentales, curso de filosofía positivista, que la escribió entre 1830 y 1842, y el discurso sobre el espíritu positivo de 1844, y en abierta oposición al pensamiento de Voltaire y Rousseau, postulará la realidad del colectivo humano como un orden social y moral gobernado por leyes que regulan la acción y la reacción de las diversas partes del sistema social, un orden que él va a identificar como la estática social, y que junto a la dinámica social serán las partes constituyentes de su pensamiento social, que no por casualidad llamó primero física social y al que terminó bautizando finalmente como sociología. Pero a esta tarea se sumarán igualmente pensadores como Herbert Spencer, Emile Durkheim, Max Weber, Talcott Parsons, quienes pues terminarán de interpretar la realidad social a la luz de la ontología secularizada de la ciencia moderna. Spencer, por ejemplo, con la publicación de su Estática Social de 1850, ayudará a desarrollar la idea organicista de la realidad social iniciada por Saint-Simon y Augusto Comte, al asimilarla a categorías biologistas como estructura, función, etc., que tenían su origen, como lo hemos mostrado ya en la conversión del cuerpo de objeto plástico a objeto observable, cuantificable y susceptible a ser técnica y objetivamente conocido, es decir, una noción biologicista que lo hizo identificar del orden kantiano o comteano, con una estructura social de naturaleza funcional rígida por leyes que podían ser descubiertas. Una situación muy similar a la que ocurrió en el pensamiento social de Spencer, a quien el organismo lo llevó a percibir la realidad social como una estructura cuyo conocimiento pues debía concentrarse en la descripción de sus funciones, al modo de un organismo biológico. Como dice George Ritzer, refiriéndose a Spencer, la sociedad es un conjunto como un organismo vivo. Se caracteriza, entre otras cosas, por el desarrollo, la estructura y la función, con la que se evidencia la manera como la ontología secularizada que sostenía el pensamiento organicista y sistémico que se proyectó también en la mirada sociológica de Spencer, convirtiendo la realidad social en un organismo más. Todo es vivo, la economía es viva, la sociedad es viva, el hombre es vivo, pero todos siguen unas leyes naturales, o de ese naturalismo es que funcionan. Una idea de una fuerza tan descomunal
pues que lejos de disiparse halló más bien continuidad en otro partidario del organismo biologicista, como lo fue Émile Durkheim. Y en ese sentido, Durkheim se asimilará a esta noción biologicista al postular la realidad como estructura social de carácter externo y coercitivo que él llamó hechos sociales, es decir, estructuras materiales e inmateriales asimilables a órganos sociales que serían los encargados de cumplir las diversas funciones sociales, estructuras sometidas a la dinámica de la división del trabajo social y que al modo de una mitosis van creando nuevas estructuras o hechos sociales caracterizados por los diversos tipos de solidaridad social. Llegado a este punto, pues hay que decir, sin embargo, que en el pensamiento de Durkheim, la solidaridad como pauta taxonómica que define las diversas tipologías sociales, pues tiene una importancia capital para la explicación del comportamiento de la realidad social, toda vez que, por ejemplo, la solidaridad mecánica, determinada por una poca división del trabajo social y características de las sociedades primitivas, a medida que va profundizando la dinámica de división del trabajo social y que va aumentando la densidad dinámica, se va transformando en una solidaridad orgánica que caracteriza a las sociedades modernas. Dicho de otro modo, pues en la concepción durkheimiana, la solidaridad que caracteriza a los modelos sociales se halla sujeta a la dinámica de división del trabajo social, ya que a medida que se van especializando las funciones sociales y creando mayor número de interacciones sociales en una población cada vez más creciente, no solo va aumentando la densidad dinámica y transformando la solidaridad mecánica en solidaridad orgánica, sino que con ello va forzando a las sociedades a pasar de sociedades primitivas a sociedades modernas. De este modo, la evolución de la realidad social pues se halla sujeta a la dinámica de la división del trabajo social, la cual va haciendo mutar no solo a la densidad dinámica, sino a la naturaleza misma de la realidad social, ya que va originando, como en los organismos vivos, nuevas funciones o nuevos órganos o nuevas estructuras sociales. Entonces, por esa razón, para Durkheim, los males sociales, como en la biología, son patologías que podían ser curadas mediante los remedios que debían suministrar los médicos sociales. Pero si bien es cierto que Durkheim afianzó la idea biologicista de la realidad social que se había instalado ya en el pensamiento sociológico de Saint-Simon o con Weber, esta modalidad de pensamiento organicista se va a mantener independientemente de que, al menos en sus primeros escritos, sufrió una modificación importante, sobre todo al centrar el pensamiento sociológico más en los tipos ideales y en la acción social que en las grandes estructuras sociales. Por esta razón, pues podemos sostener que la sociología más bien comprensiva de Max Weber, a su modo pues va a mantener la noción organicista, toda vez que a su etapa madura pues va a retornar a las grandes estructuras como la burocracia, el Estado, el capitalismo, entre otros. Es decir, el pensamiento sociológico weberiano va a reconocer en su etapa madura el carácter orgánico de la realidad social, sobre todo al postularla como un todo compuesto de tres pilares interrelacionados: el económico, el poder y el estatus. De allí que en el estudio de la autoridad, por ejemplo Weber, pues terminará definiendo la dominación como tipos ideales correspondientes a grandes estructuras burocráticas, tanto la dominación legítima, la que en sus tipos racionales, tradicional o carismática, pues adopta la forma de autoridad, como la dominación ilegítima, que adopta la forma de poder. Y esto de la misma manera como ocurrirá en su estudio de la burocracia, la cual va a ser concebida como una gran monarquía jerárquica y nacional,
compuesta por cargos, por funciones, por normas, etc., y cuya dinámica creyó Weber con mucho acierto que terminaría imponiéndose irremediablemente a Occidente, tal como él lo sostuvo a principios del siglo XX. Cuando los que están sujetos al control burocrático tratan de escapar de la influencia del aparato burocrático existente, solo lo pueden conseguir creando por sí mismos su propia organización, que estará igualmente sometida al proceso de burocratización. Y de este modo, aunque en su apreciación teórica Weber se centra en la acción racionalizada de los sujetos como órganos conscientes de la estructura, la fuerza de la estructura burocrática de la organización, pues sigue ejerciendo un control determinante en la acción subjetiva del individuo, como puede leerse por ejemplo en su disertación sobre el socialismo, una conferencia leída el 13 de junio de 1918 en la Oficina de Defensa contra la propaganda enemiga que había creado el ejército de Austria-Hungría, donde puede evidenciarse cómo en el Weber maduro la realidad social sigue siendo una gran estructura en la que el sujeto, al racionalizar su acción, pues ayuda a desarrollarla y a sostener el sentido orgánico y sistémico de la misma. Pero este esfuerzo de Weber, que no puede romperse de manera definitiva con el sentido orgánico del pensamiento social, halló continuidad, sin embargo, en el pensamiento sociológico de George Simmel, ya que Simmel influyó además por la filosofía fenomenológica de Edmundo Husserl, rescató la conciencia reflexiva del sujeto en la construcción significativa de la realidad social, y al hacerlo pues no solo se vio forzado a incorporar las interacciones simbólicas de los sujetos en el pensamiento social, sino que resituó las microestructuras sociales de la vida ordinaria como sustitutos de las grandes estructuras que pues habían predominado hasta entonces. Y con ello Simmel no solo dio continuidad mutatis mutandi al pensamiento de Weber, sino que abrió para el pensamiento social el complejo espacio de la vida cotidiana como objeto natural de una suma sociología que, alejada ahora del organismo clásico, pudo con la microsociología refundar en cierto modo refundar en cierto modo el pensamiento social. Un esfuerzo que ciertamente quedaría parcialmente eclipsado a finales de la primera década del siglo XX, con la monumental obra de Talcott Parsons, toda vez que este haría girar nuevamente el pensamiento social hacia la naturaleza estructural y funcional de la realidad social. Porque, como se sabe, el pensamiento de Parsons pues llegó a concebir la realidad social como un sistema funcional y estructural, en el que las partes, con su interdependencia y su capacidad de integración, permiten mantener el orden y el equilibrio del sistema. Un equilibrio que evoluciona manteniendo siempre sus límites con el medio externo, es decir, la realidad social, y vuelve a ser un organismo vivo, estructural y funcional que se automantiene en equilibrio. Y en ese sentido, un gran sistema compuesto por subsistemas tales como subsistemas de adaptación, que permite las relaciones económicas de ajuste al medio, subsistema para la posibilidad de alcanzar metas, subsistema de la integración social, que posibilita las interrelaciones de las partes del sistema, y subsistema de latencia, orientado al mantenimiento de patrones a través de la cultura y el conocimiento técnico. En fin, el sistema social sería un gran organismo biológico que se adapta, que evoluciona y que es capaz, inclusive, de transformar el medio externo, poniendo en función sus subsistemas: el cultural, relativo a valores y normas; el social, relativo a grupos; y el de personalidad y el conductual. Una noción que se mantuvo con menor fuerza sin duda hasta fines de los años 60,
cuando el teólogo luterano Peter Berger, junto al sociólogo alemán Thomas Lukemann, incorporan nuevamente la filosofía fenomenológica de las ciencias sociales, ya que si bien la sociología fenomenológica no va a renunciar totalmente a la noción de un orden estructural de la sociedad, lo cierto es que le asignará a la conciencia trascendente de los sujetos sociales un papel más relevante y protagónico en la construcción social de la realidad. Sin embargo, Weber siguió teniendo una influencia pues significativa en todo el desarrollo del discurso científico, que pretendió superar al positivismo dominante en la segunda mitad del siglo XX. Y ello es tan cierto que la parte más sustantiva de la temática de pensadores tan destacados de aquel tiempo como Marcuse, como Adorno, Horkheimer, entre otros, pues correspondían sin duda a las tematizaciones de la sociología comprensiva que Weber pues había desarrollado. Temas fundamentales de la reflexión epistemológica y política, como la racionalización, la dominación, el cálculo, la burocratización de Occidente, la legitimidad, la comprensión, etc., tratados en sus textos sobre el socialismo o sobre el socialismo de 1918, o sobre la política como vocación en el 19, sobre la economía y la sociedad, y pasaron a formar parte de los problemas más destacados de las ciencias sociales de fines del siglo pasado. Más aún, se puede decir sin temor a equivocarse con Weber, y que él eclipsó el pensamiento de Marx durante los últimos 60 años del siglo XX, y su aporte terminó proyectándose con muchísima fuerza, no solo en la temática de la escuela de Frankfurt, sino además sobre la destacada obra de Jürgen Habermas, quien ha desarrollado con los aportes además de Heidegger y de Austin, aún Wittgenstein, pues una teoría de la acción comunicativa que hoy ocupa el pensamiento de las ciencias sociales. Entonces podemos decir en definitiva que la proyección de esta modalidad de pensamiento organicista, que en medio de la cosmología mágica se inició en el Renacimiento con la técnica de la disección, la observación y la cuantificación, y que terminó pues ocupando todos los ámbitos del pensamiento moderno de Occidente. Se erigió en fundamento ontológico y epistemológico no sólo de la economía y de la sociología, como ya la hemos mostrado, sino inclusive de saberes como la lingüística moderna, fundada por Ferdinand de Saussure, cuando éste introdujo esta ontología del lenguaje y lo postuló como un sistema estructural compuesto de significantes y significados a partir de los cuales los sujetos construyen sus significaciones, o como la antropología estructural, cuando Levi Strauss, siguiendo la línea estructuralista de Saussure y usando como evidencia la vida familiar y social de los indios Nambiguara, postuló la explicación de la cultura, no a partir de entidades externas o los sistemas culturales, sino precisamente a partir de las fuerzas estructurales que rigen las naciones, las relaciones filiales de las comunidades y de sus variadas formas de pensamiento. Una modalidad de pensamiento que comenzó a llegar a su ocaso durante los años 60 con las reflexiones postestructuralistas desarrolladas pues básicamente por pensadores de universidades y centros de investigación francés como Jacques Lacan, Michel Foucault, Roland Barthes, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Julia Kristeva, Jean-François Lyotard, entre otros, pues quienes, a pesar de no rechazar las estructuras, toda vez que centraban su
preocupación en las estructuras del poder político, pues se negaron a aceptar el calificativo de estructuralistas como paradigma clasificatorio de sus pensamientos, tal como la recriminaba Michel Foucault en el 80, con mucha determinación. Ni Deleuze, ni Lyotard, ni Guattari, ni yo hacemos nunca análisis de estructuras. No somos en absoluto estructuralistas, y ciertamente se trataba pues de un tipo de pensamiento para el cual la estructura ontológica de la realidad social, si bien mantenía su morfología estructural, no conservaba un absoluto la riqueza de la estructura tradicional, ya que lo que ellos llamaron la misma estructura de poder político no era sino un espacio movedizo y efímero, compuesto de juegos o estructuras de poder que configuran y desconfiguran las formas siempre cambiantes de la realidad social. En definitiva, la proyección de la ontología secularizada de la ciencia positiva pues fue reinterpretando la realidad social y convirtiéndolo pues progresivamente en una entidad orgánica, estructural y funcional, en la que las acciones humanas, devenidas también estructuras sociales, pues quedaban reguladas por la totalidad orgánica del sistema, tal como para el caso de la física lo señaló el mismísimo Albert Einstein, quien nos ha dicho, según Daniel Klaus, lo siguiente: los conceptos físicos son creaciones libres de la mente humana y no están, aunque pueda parecerlo, determinados en forma única por el mundo exterior. En nuestro esfuerzo por comprender la realidad, somos algo así como un hombre que tratará de entender cómo funciona un reloj encerrado en su caja. Ve la esfera, las agujas que se mueven y hasta puede ser que escuche su tic-tac, pero no tiene los medios para abrir la caja. Si se trata de un hombre de ingenio, pues puede formarse una idea del mecanismo responsable de todas las cosas que está viendo, pero nunca podrá estar seguro de que el modelo, la imagen que se formó en su mente, sea la única capaz de explicar las cosas que está observando. Nunca podrá estar en condición de comparar el mecanismo real con la imagen que él se ha formado y ni siquiera imaginar las consecuencias de tal comparación. Un fenómeno que se había proyectado ya en la biología, cuya cientificidad se halla en deuda con pensadores sistémicos como Ludwig von Bertalanffy, Humberto Maturana, entre otros, en la cibernética, donde von Foerster hizo lo propio, y como ha sido proyectado en la teoría de la comunidad, en la que Edgar Morin pues ha hecho un esfuerzo en esa misma dirección. De modo que esta nueva ontología secularizada, nacida del vientre fecundo del arte renacentista, al concebir la realidad humana ya no como una realidad espiritual o mágica, sino más bien como un sistema orgánico regulado por sus propias fuerzas mensurables y cuantificables, pues será lo que determinará caracterizando ese pensamiento científico durante toda la modernidad occidental, porque tal como lo dijo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, lo verdadero solo es real como sistema. Por esta razón, esta nueva ontología, al enfocarse solo en los entes susceptibles de ser técnicamente dominados y desarrollados, más bien desarrollar una multiplicidad de ciencias ónticas basadas en la observación y la cuantificación, pudo recusar de forma definitiva la vieja ontología cristiana y la alucinante cosmología renacentista y erigirse finalmente en el sustrato metafísico de la modernidad,
en el que el ser de lo ente no será ya lo espiritual, sino su propia presenciabilidad física, como la ha sostenido Gianni Battimo en 2001, y encuentran eso en la página 67. Por tanto, pues ha sido el despliegue de esta particular ontología la que pues ha servido de hecho rocoso, o del hecho también rocoso, de fundamento epistemológico al desarrollo de la ciencia positiva, que fuera enunciada por François Bacon o Francis Bacon en sus conocidas obras del siglo XVII, y que desplazó con la determinación de la voluntad técnica a los saberes espirituales de la Baja Edad Media europea. Pero ha sido también la dinámica de ese mismo fenómeno lo que, al desplegar esta tendencia hasta sus límites más extremos, ha hecho extraviar en el vértigo del totalitarismo del siglo XX la intencionalidad y emancipatoria que nos había afectado la ontología secularizada, y ello precisamente porque esta ontología secular y moderna, al centrar su preocupación ya no en los asuntos del ser, sino en los problemas de los entes, no pudo sino abandonar esa reflexión metafísica y encallar en las puras apreciaciones ónticas, un fenómeno filosófico que en su Ser y Tiempo Martin Heidegger ha llamado precisamente el olvido del ser, y que consistió ni más ni menos en el afianzamiento de la ciencia positiva, una ciencia que reviste cierta particularidad que, por la importancia que tiene para la comprensión de esta obra, conviene estudiar de seguido. Terminando este audio de esa gran obra de los extravíos de la Academia y la Reforma de los Bárbaros de Frank López, en su ensayo pues titulado Las llegadas del humanismo clásico, pues nos damos cuenta que en definitiva la nueva sociedad se está organizando bajo criterios no míticos, ni espirituales, ni teológicos, sino seculares, donde toma lo que puede verificarse. Y ahí es donde sale ese humanismo aplicado en la economía, aplicado en la sociología, en la misma antropología, como epistemológicamente se puede dar. Esos nuevos saberes se están viendo todos como un sistema que tiene unas leyes y una relación en sí misma, todas se relacionan. Y ese es el humanismo que se está desarrollando, cada vez más materialista, cada vez más progresista, y cada vez más se abandona el ser, o más bien la ontología del ser, desde la espiritualidad. Y cada vez más se afianza un saber desde el materialismo y desde el positivismo como una ciencia que se comprueba, y eso es lo que es. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias.